ustedes este tiempo que nunca hubiera soñado, porque realmente Dios siempre nos sorprende. Hace tiempo que yo quería venir a Argentina, porque hay muchísimas personas que nos siguen a través de las redes sociales y muchos son de aquí, de Argentina. Y contactaban conmigo, me hacían preguntas, consultas y demás, y bueno, pues cuando te dicen que quieren que vengamos a este país y que traigamos el Evangelio y demás, bueno, pues uno empieza a orar. Y Dios en su momento, Él hace las cosas. Él provee todo lo necesario, Él mueve los hilos, Él hace que lo que soñamos sea posible. ¿Ok? Me llamo Nicolás García, soy un andaluz que vive en las Islas Canarias, en el archipiélago canario, que está más cerca de Marruecos que de España, pero que pertenece a España. Llevo 21 años allí en las Islas Canarias, llevo 40 años sirviendo al Señor. Y estoy muy contento, de verdad, de poder estar aquí. Quiero decirles que tienen unos dones hermosos. Tienen unas voces impresionantes, tanto los hermanos que vienen de Villa Tranquila, de Villa Tranquila, como los hermanos que están aquí, tienen unas voces hermosas, tocan unos instrumentos de manera maravillosa, y alabar y glorificar el nombre de Dios es algo que llena el alma de gozo, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no me lo han pedido, pero les voy a dar un consejo. Por favor, bajen un poquito el volumen. Porque sinceramente les digo con todo el corazón, desde el cariño, me encanta la música, me encanta la alabanza, pero el volumen tan alto no me ha permitido disfrutarla. Un poquito menos, yo sé que a los músicos les gusta escucharse, pero por favor, para que todos podamos disfrutar de la alabanza. Este no es un local tan grande como un equipo como un campo de fútbol. Aquí con poquito volumen ya tenemos y podemos disfrutar de la alabanza, que todos podemos cantar. Yo me tenía que estar tapando el oído porque, le digo sinceramente, me dolía la cabeza. Pero es una bendición poder alabar y glorificar al Señor. Así que, por favor, piénsenlo al menos, ¿vale? Es un consejo desde el cariño. Yo quiero invitarles a que abran la Biblia, hermanos, por el Evangelio de Mateo, donde vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Cuando lo tengan, se ponen de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tienen? Mateo 6. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Padre querido, gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, porque tú y nadie más eres Dios. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Amén. Por habernos rescatado, Señor, de una vida vacía, sin sentido, por una vida perdida, por haber transformado y cambiado nuestras vidas y habernos dado la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Amén. Te agradecemos de todo corazón todo lo que tú ya has hecho en nosotros. Amén. Y estamos a la expectativa de lo que tú quieres seguir haciendo. Porque sabemos que tú terminas lo que comienzas. Amén. Y sabemos que acabarás la buena obra que has comenzado en nosotros. Amén. Sí, por tanto, gracias, Señor, porque ya no somos lo que éramos. Amén. Pero gracias también porque aún no somos lo que vamos a llegar a ser. Señor, glorifícate en cada uno de nosotros. Amén. En todos los que estamos en este lugar. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén. Si a lo largo del sermón toso, ustedes no se preocupen. Amén. Tengo un solo pulmón y estoy resfriado. Así que a veces me dificulta el poder respirar bien. Pero ustedes no se preocupen que no me muero. Bicho malo nunca muere.
Hermano, dice la palabra del Señor aquí. Ustedes conocen este pasaje. Yo no estoy aquí para descubrirles nada nuevo. Ustedes conocen la palabra del Señor. ¿Ok? Estoy seguro de que los pastores aquí enseñan las Sagradas Escrituras de una forma maravillosa. Pero solamente quiero recordarles algo, porque es importante que nosotros lo recordemos. El contexto de este pasaje es que los apóstoles le habían dicho al Señor: enséñanos a orar. Y el Señor les va a dar una oración modelo. Y el primer versículo, la primera frase de esa oración es: Padre nuestro, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A mí me habían enseñado mis pastores que esta primera frase lo que significa es que cuando oremos al Señor, comencemos por alabar a Dios, por darle gloria, por santificar el nombre de Dios. Pero no es así, mi hermano. Cuando se quiere conocer las Sagradas Escrituras, cuando se quiere entender las Sagradas Escrituras, no basta con leerla. Leer la palabra es como nadar en la superficie. Si tú realmente quieres encontrar los tesoros hermosos de las Sagradas Escrituras, tienes que bucear. Tienes que meterte en la profundidad de las Escrituras, escudriñar. Porque no basta leer, hay que escudriñar. ¿Por qué dices esto, Señor? Cuando yo me puse a estudiar este pasaje y leí la frase del Señor: santificado sea tu nombre, yo me pregunté: ¿acaso el nombre del Señor no es santo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es santo o no? Claro que sí. El nombre del Señor es santo. Entonces, ¿por qué tenemos que decir santificado sea tu nombre? Si el nombre de Dios ya es santo. Yo quise saber más y busqué otros pasajes de las Escrituras donde se pudiera hablar del nombre de Dios. Y encontré un pasaje que habla del nombre de Dios y que nos ayuda a entender este otro. Porque a veces cuando no entendemos del todo algo de las Escrituras, vamos a seguir escudriñando, buscando en la palabra de Dios qué significa eso, y vamos a encontrar otros pasajes que nos van a ayudar. Porque una de las normas de la hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Es decir, para saber interpretar la palabra hay que seguir ciertos principios, ciertas normas. Una norma de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se interpreta a la luz de la filosofía imperante en ese momento. La Biblia no se interpreta a la luz de lo que dice acá la ciencia. La Biblia no se interpreta a la luz de lo que digan las denominaciones. La Biblia se interpreta a la luz de la propia Biblia. Un texto de la Biblia no podemos interpretarlo al margen del resto de la Biblia, sino a la luz de toda la Biblia. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia por otro pasaje. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Amén. Ezequiel capítulo 36. Y ahí vamos a leer a partir del versículo 16 y ustedes van a entender por qué el Señor Jesús nos dijo que orásemos de esa manera. Amén. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer a partir del versículo 16. Amén. Dios. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, dice el Señor. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ¿qué dice ahí? Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Y escuchen bien lo que dice el Señor: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel
entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Amén. Ahí la palabra del Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué tenemos que orar que el nombre de Dios sea santificado? Porque quienes tenían que glorificar el nombre de Dios lo estaban profanando. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, aquel pueblo que fue llamado por Dios para presentar las virtudes de Dios a las naciones. El pueblo que tenía la responsabilidad de santificar el nombre de Dios, lo estaban profanando. Estaban ensuciando el nombre de Dios. Israel lo hizo. Y cuando yo veo la iglesia del siglo XXI, veo que gran parte de la iglesia que existe hoy también profana el nombre de Dios. Basta que te metas en internet y veas predicadores famosos predicando falsos evangelios. ¿Quieres un milagro? Trae tu ofrenda. Cuán grande sea tu ofrenda, así de grande será tu milagro. ¿Dónde dice eso la Sagrada Escritura? Eso no es verdad. Eso es mentira. Eso es un falso evangelio que no se relaciona con la palabra de Dios. Dios no vende sus bendiciones. Dios bendice al que le busca. Él no te cobra por bendecirle. Es cierto que nosotros ofrendamos para el sostenimiento de la iglesia, sin duda, y para el sostenimiento de las familias que tienen necesidad en la iglesia. Claro que sí, la palabra nos enseña eso. Pero nosotros en nuestra congregación no tenemos que engañar a nadie con falsas enseñanzas para sacarles el dinero. Cuando en una iglesia vale más tu dinero que tú mismo, esa no es la iglesia de Cristo. Cuando te dicen, si tú no das dinero, tú no puedes servir ni en la alabanza ni en nada en la iglesia, te están engañando. Esa no es la iglesia de Cristo. Cuando alguien te está diciendo que si tú no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo, no te está diciendo la verdad. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 29 al 31, que no todos son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son pastores, ni todos tienen don de lenguas. Los dones los da el Señor repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que la iglesia vuelva otra vez al principio, al origen de la fe cristiana, que no es la reforma. El origen de la fe cristiana está en la palabra de Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para establecer el fundamento sobre el cual se edificaría la iglesia. La palabra de Dios. Y dice Pablo en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Cristo es la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha carne. Pero es importante que la iglesia se vuelva a las Escrituras, porque hay grandes grupos religiosos, multitudinarios, que tienen un cartel en la puerta que pone iglesia tal, pero no es una iglesia. Es una empresa que comercia con la fe de la gente.
Y hay que tener mucho cuidado donde entras. Y tienes que comprobar por las Escrituras si lo que te están enseñando es correcto o no. Yo comentaba con alguien, no sé si esta mañana o ayer, que hace 100 años cualquier cristiano conocía la Biblia entera. Hoy en día es difícil encontrar una persona que sepa 2 o 3 versículos bíblicos. Se ha perdido la cultura de la lectura de la palabra de Dios. Se ha perdido el temor de Dios porque no se conoce a Dios. ¿Cómo podemos alabar a un Dios a quien no conocemos? ¿Y cómo le conoceremos sino a través de la palabra? ¿Recuerda las palabras del Señor Jesús? Cuando Él dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y añadió, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer al Cristo de verdad, tenemos que buscarlo en la Biblia. Este es el Cristo verdadero. Hay lugares donde tú vas y te presentan a un Cristo de madera que tiene ojos y no ve, que tiene pies y no anda, que si quieres moverlo lo tienes que mover tú. Ese no es un Cristo real. El Cristo de verdad es aquel que entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario y hoy sigue vivo. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, tal y como Él había profetizado. Tenemos que escudriñar las Escrituras para asegurarnos de que lo que nos están diciendo es verdad. Porque si no, podemos estar caminando hacia el infierno pensando que vamos al cielo. Una de las pruebas que esos grandes grupos multitudinarios que comercian con la fe de la gente dice que una de las pruebas de que Dios está con ellos es su crecimiento numérico. El número. Aquí está la bendición de Dios, porque mira cómo crecemos. Ahora, cuando yo escucho un argumento, siempre voy a la Escritura a ver si es verdad ese argumento. ¿Qué enseña Jesús? ¿Cuántos conocen Mateo capítulo 7 del 13 al 14? Donde se habla de los caminos, uno ancho y otro angosto, ¿verdad? Y en el camino ancho va mucha gente, pero ¿van a la vida eterna? No, van a la perdición. O sea que el número no necesariamente significa que Dios te está respaldando. Una mentira respaldada por millones de bocas no deja de ser mentira. Aunque millones de personas la crean, seguirá siendo una mentira. Hay millones de católicos que creen que el Papa es vicario de Cristo. La Biblia nos dice que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. La Iglesia representa a Cristo, no el Papa. Pero hay millones de católicos que lo creen. Son sinceros muchos de ellos, pero como yo digo, están sinceramente equivocados. La sinceridad no es patrimonio de estar en la verdad. No es prueba de estar en la verdad. Lo único que te demuestra si estás en la verdad o no es que conozcas las Escrituras y sepas que lo que te están enseñando es correcto. Por eso todo cristiano tiene el deber de conocer profundamente las Sagradas Escrituras. No solo los pastores tenemos que estudiar. No solo los pastores tenemos que prepararnos, porque todo el que está en el mundo va a enfrentar falsos evangelios. Y si tú no conoces la Escritura, te van a engañar y no te vas a dar ni cuenta. Esta es la verdad. ¿Saben? Israel había profanado el nombre de Dios. ¿Saben cómo? Lo acabamos de leer. Derramaban sangre inocente, eran idólatras. A lo mejor tú dices, bueno, yo no soy ningún asesino, yo no he matado a nadie. ¿Saben que yo me he encontrado con cristianos que defienden el aborto? Si tú defiendes el aborto, estás defendiendo la muerte de inocentes, y esa no es la voluntad de Dios. Cuando tú defiendes el aborto,
tú estás blasfemando contra Dios, profanando el santo nombre de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. En España ahora mismo se está trabajando a nivel político para conseguir una ley de eutanasia. ¿Saben cuál es el problema? Eso ya se ha aprobado en algunos países. Basta que una persona mayor tenga un día malo, una pequeña depresión, como para que diga, no quiero seguir viviendo, y allá va el médico, le pone una inyección y lo mata. Eso es derramar sangre inocente. Vivimos en un mundo cruel. Las personas no importan. Importan los intereses que mueven los hilos. Pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y tenemos el deber de ser luz en medio de las tinieblas. De enseñar y predicar la verdad. De levantar nuestra voz contra las injusticias. Y de decir, eso está bien o eso está mal. Los cristianos tenemos que hacer oír nuestra voz. Porque es la voz profética que el mundo necesita. Una voz clara, una voz fuerte, una voz bíblica. Hay pastores que están dejando el ministerio para meterse en política. ¡Qué vergüenza! Oh, Señor. Dejar de servir al Dios de dioses, al Rey de Reyes, para servir en una categoría infinitamente inferior. No hay más alto privilegio que el servir a Dios. ¿Saben cómo podemos nosotros también profanar el nombre de Dios? ¿Es posible que podamos estar profanando el nombre de Dios y ni siquiera nos demos cuenta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible o no? ¿Y cómo nos aseguramos de que no estamos profanando el nombre de Dios? Tiene que ser a través de las Escrituras, mis hermanos. La palabra de Dios contiene la verdad de Dios. Hoy hablaba con alguien y me decía que recordaba una publicación que vi una vez en Facebook, donde un creyente le decía, Señor, quiero oír tu voz. Y Dios le decía, toma la Biblia. Y él decía, no, Señor, quiero oírla audible. Y el Señor le dice, bueno, léela en voz alta. Es aquí donde está la voz de Dios. Es en su palabra, donde tenemos la voluntad de Dios claramente expresada. Si queremos de verdad conocer a Dios, si queremos oír a Dios, tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras. ¿Saben cómo nosotros podemos profanar el nombre de Dios? Cuando vemos personas que no tienen a Cristo y hacemos caso omiso. Todos los días parten de este mundo multitud de personas. Mañana algunas personas no van a amanecer. Y a lo mejor es alguien que tú conoces. Alguien a quien has tenido la oportunidad de hablarle del Señor, para que se arrepintiera de sus pecados y depositara su fe y su confianza en el Señor. Pero si tú no lo haces, si no le compartes tu fe a los demás, tú estás derramando sangre inocente. Miren, vamos a ver en Ezequiel capítulo 3 un pasaje interesante. Ezequiel capítulo 3. Aquí Dios le está hablando a los pastores de Israel, pero da igual. Podemos aplicarlo a cada uno de nosotros porque todos somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Dice en el versículo 16, capítulo 3 de Ezequiel 16. Dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalayas es uno que está en lo alto de una torre, un vigía que otea el horizonte para ver si viene el enemigo. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Cada uno de nosotros somos como una atalaya, un vigía. Vemos a nuestro alrededor personas que están perdidas, que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si dejamos que se marchen de este mundo sin haberles hablado del Señor, ellos morirán por su pecado, pero Dios demandará su sangre de nuestras manos. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No es que todos tengamos que ser predicadores en el sentido literal de la palabra, no me refiero a eso. No es que todos tengamos que ser evangelistas y ir de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Cuando el Señor Jesús liberó al endemoniado gadareno, después de ser liberado, le dijo al Señor: déjame seguirte. Y el Señor le dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche es: ¿Dios ha hecho algo bueno en tu vida? ¿Seguro? ¿Alguien me puede decir algo que Dios haya hecho en su vida? ¿Alguien que levante la mano? Hermano, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Me ha sacado de las drogas, del alcohol. He recuperado a mi familia, que la había perdido. Mi hermano, uno de mis hermanos, murió con 35 años. Cuando murió pesaba 35 kilos. Por causa de la droga. No todo el mundo supera las drogas. Él pudo hacerlo. ¿Te ayudó Dios? Sí. Qué bueno. ¿Ustedes no creen que es un mensaje poderoso? Si Dios lo ha hecho con él, ¿lo podrá hacer con otros? ¿Qué ha hecho Dios con tu vida? Porque nomás si le cuentas cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Todos tenemos, a menos que nos paremos un segundito a pensar, si de verdad hemos nacido de nuevo, todos tenemos testimonio que contar. No necesitas saberte la Biblia en pasta. Necesitas valor para hablar de lo que Dios ha hecho en ti. Necesitas valor para no guardar silencio cuando tienes la oportunidad de hablar. Tienes el deber de hacerlo, hermano. ¿Cómo si no vas a hacer luz en medio de las tinieblas? Mientras que este mundo camina cada vez a una velocidad más acelerada hacia la maldad, hacia la perversión, hacia el infierno, nosotros los cristianos no podemos quedar callados. No podemos quedar escondidos entre cuatro paredes. Tenemos que salir a la calle, llevarnos la fe de Cristo a la casa, al trabajo, compartirla con nuestros amigos, con nuestros familiares. Porque ellos necesitan saber que Cristo también les puede cambiar en sus vidas. Esta es la verdad. Pero muchas veces, por vergüenza, callamos. A veces por timidez, guardamos silencio. A veces decimos: ya tendré otra oportunidad. Buscamos excusas. Y no hablamos cuando tenemos que hablar. ¿Saben? Israel profanó el nombre de Dios por medio de la idolatría. A lo mejor tú piensas: no, yo no soy un idólatra. Yo dejé la idolatría cuando me convertí a Cristo. ¿Seguro? Yo me he encontrado cristianos que idolatran al Boca. Y si juega al Boca, no, ese día no puede ir a la iglesia. Juega al Boca o el River.
Cuando nosotros ponemos alguna cosa por encima de Dios, somos idólatras. Hay personas que idolatran su trabajo. Viven por y para su trabajo. Y les hablan del Señor y dicen, no puedo, no tengo tiempo. Ya más adelante tendré oportunidad. Cuando consigan mis objetivos. Y nunca consiguen sus objetivos. Cuando tú aprecias más tu trabajo que la relación personal con Cristo, tú eres un idólatra. Hay personas que idolatran el dinero y otros cualquier otra cosa. Hay cantantes, es que están guapos, es que cantan tan bien, y tenemos pósters grandes en la habitación, y si viene al pueblo a cantar a las 6 de la mañana está allí haciendo cola, pero para venir a la iglesia le da igual llegar tarde. Eso es idolatría. ¿Es verdad o no? Piénsenlo. Piénsenlo. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier que ponemos por delante de Dios es idolatría. Y nosotros somos llamados a no idolatrar. La palabra de Dios es clara. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Dios aborrece al idólatra. La Biblia es clara. Dios es amor, hermano, sí, ¿verdad? Pero lee la Biblia, verás cómo te lo dice, Proverbios capítulo 16. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre, la lengua mentirosa. Dios la aborrece. Tenemos que santificar el nombre de Dios. Porque si no lo hacemos tú y yo, ¿quién lo va a hacer? Somos la iglesia del Cordero. Somos la iglesia de Jesucristo, de aquel que dio su vida por nosotros, para que nuestros pecados quedaran perdonados, para que nuestras conciencias quedaran limpias, para que pudiésemos tener una relación con Dios sin obstáculos. Y como iglesia de Jesucristo tenemos una misión que cumplir en este mundo. Tenemos que ser atalayas. Tenemos que decirle a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro primo. Primo, tienes que conocer a Jesús. No pierdas el tiempo. Mira, el único lamento que yo he escuchado en labios de un creyente es, ojalá me hubieran entregado al Señor antes. Es el único lamento que he escuchado en el labio de los cristianos. Ojalá me hubiera convertido antes. Yo me convertí a los 20 años. Ojalá hubiera convertido antes. Hubiera aprovechado aún más. Pero desde que me convertí, yo estoy sirviendo al Señor. Tratando de que todo el mundo tenga la misma oportunidad que yo tuve. Porque hubo alguien que se atrevió a ponerse delante de mí y hablarme del amor de Cristo. Y yo no era fácil. Yo estuve buscando a Dios desde los 12 años hasta los 20. Buscaba a Dios y no lo encontré. Buscaba a Dios en la iglesia católica. Yo recuerdo que me compré una Biblia así de gorda, en discolibro. Y yo leía la Biblia y la subrayaba porque no la entendía y todo lo que veía me parecía mal. Y me fui un día a la iglesia católica. Yo era un muchacho. Y hablé con el cura, allá por los años 70 y tantos. En España en esa época estábamos atravesando un mal tiempo. Los curas habían soltado la sotana, las monjas vestían minifalda, todos fumaban como carreteros. Sí, pasaron de un extremo al otro. Y yo me fui a un sacerdote que estaba dirigiendo unos grupos de jóvenes y le dije, mira, tengo algunas preguntas sobre la Biblia, porque la leo y no la entiendo. Y me cogió la Biblia y la tiró al suelo. Deja ese libro viejo. Tú crees en Dios y ya está. ¿Ustedes creen que mis preguntas quedaron resueltas? Cogí mi Biblia, me fui a mi casa y dije, ya no voy más a la iglesia católica. Porque yo vengo buscando a Dios
y no me han permitido conocerlo. Después de eso, yo seguí estudiando. Estudié 3 meses con los testigos de Jehová. Venían a mi casa, se sentaban conmigo y no había manera. Ellos me decían una cosa, pero yo veía otra en la Biblia. Era imposible. Al final se cansaron y se fueron. Estudié con los mormones y empecé a estudiar religiones, filosofías, psicología, todo lo que caía en mis manos. Y no encontré a Dios. Yo iba por la calle y decía: Señor, si tú existes, que se encienda esa lámpara. Y no se entendía, claro. Que la persona que venga por ahí venga en vaqueros. No funcionaba. Así que yo decía: no hay Dios. No existe Dios. Y esa era mi convicción a los 20 años de edad. Y un día mi hermana me invita al cumpleaños de mi sobrino y voy a su casa. Y habían cogido la mesa del salón, la habían puesto a un lado y allá estábamos los jóvenes bailando, en un guateque, bailando y tal. Y en medio del ruido y del bullicio, yo escucho: Dios. Mire, les puedo confesar que yo estaba enojado con Dios. Tan enojado que dejé de bailar y me acerqué a la mesa. Allí estaba mi hermana con su marido y otra pareja más que tenía una Biblia en la mano y le estaban hablando de Dios. Y yo me senté allí y le dije: Dios, ¿qué Dios? Y empecé a hacerle preguntas. Y ese matrimonio cogió la Biblia y a cada pregunta que yo le hacía, ellos no me la respondían. Me decía: espérate. Me buscaba un pasaje y decía: lee, aquí está la respuesta. Y la leía y, cosa curiosa, allí estaba la respuesta. La respuesta que yo llevaba años buscando y que no la había encontrado. Y le hacía otra pregunta porque estaba lleno de rabia por dentro contra Dios. Lo había buscado años y no lo había encontrado. Y él me buscaba otro pasaje bíblico y me decía: mira, aquí está lo que Dios te dice. Y yo lo leía y decía: es increíble. Y seguía haciéndole preguntas y preguntas. Y llegó un momento en que él me dijo: hermano, mira, lo siento, pero yo no puedo seguir respondiéndote porque yo no sé más. Ahora, si tú quieres, yo te cito con mi pastor. Vienes a mi casa, yo invito a mi pastor y vienes tú y él te puede responder todas tus preguntas. Y al día siguiente me cité con él en su casa. ¿Saben? Cuando yo iba para allá, yo iba en una moto. Y yo, el ateo, el que no creía en Dios, iba en moto, camino de ese lugar y oré: Señor, si son una secta o alguna cosa rara, que no me coman el coco. Cuando llegué allí, yo esperaba un sacerdote con 60 años, boina y sotana, y me encontré con un muchacho joven de barba que me permitió poder expresar mis dudas. Durante 2 horas largas y media, yo estuve expresándole mis dudas, mis inquietudes, mis preguntas, todo aquello que yo no entendía. Y ese hombre, con una paciencia infinita, me estuvo escuchando sin interrumpirme. Cuando terminé, no me respondió ninguna de mis preguntas. Se limitó a presentarme el plan de salvación. Mira, tú eres un pecador y estás condenado. Tu pecado te va a llevar al infierno, a menos que tú te arrepientas y creas en Jesús. Si tú crees que Jesús entregó su vida en la cruz por ti, Él perdonará tus pecados y tú podrás comenzar una vida nueva. Será como si hicieras borrón y cuenta nueva. Será como si hubieras nacido de nuevo. Y entonces él cogió la pluma y me dijo: mira, la salvación es un regalo que Dios te hace. Piensa que esta pluma es la salvación. Dios te la ofrece. ¿Tú la quieres? Yo miré la pluma y dije sí, y la cogí. A partir de ese momento, él hizo una oración por mí. Yo no vi chispiritita, no sentí mariposas en el estómago, no me caí al suelo, no tuve una visión, nada de eso. ¿Saben lo que yo sentí? Una necesidad enorme de leer la palabra. ¿Y saben qué pasó?
que cuando empecé a leer la Escritura, lo que antes no entendía, empecé a entenderla. Porque necesitamos la luz del Espíritu de Dios, que la inspiró para que podamos entenderla. Desde entonces, yo sirvo al Señor. Sirvo a mi Dios, porque Él ha sido muy bueno conmigo. Ustedes no se pueden imaginar. Yo les puedo asegurar que si Dios me ha cambiado a mí, te puede cambiar a ti. Si Dios pudo conmigo, puede contigo. Somos llamados a glorificar el nombre de Dios, a santificar el nombre de Dios. Primero en nuestras vidas. Primero en nuestras vidas. Yo conozco a creyentes que quieren cambiar a su esposa. Pastor, ore por mi esposa, a veces se convierte. Primero santifica el nombre de Dios en tu vida. Cambia tú. Y a lo mejor ella después no tendrá obstáculo para seguirte. Santifiquemos primero el nombre de Dios en nuestra vida. Y al santificar el nombre de Dios, al glorificar el nombre de Dios en nuestra vida, lo estaremos glorificando en nuestro entorno. Y si glorificamos a Dios en nuestro entorno, después podremos glorificarlo ahí afuera. Hay creyentes que quieren ir a la calle a glorificar el nombre de Dios. Pastor, yo quiero ser evangelista. Yo quiero salir a la calle. Quiero predicarle el evangelio a todo el mundo. Y a veces le he tenido que decir a más de uno, no. ¿Cómo? No. Hasta que tú no tengas un buen testimonio, si tú sales ahí a la calle a hablarles a otro de Jesús y ven tu vida desastrosa, tú vas a profanar el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios está sobre la cabeza de todos aquellos que decimos ser cristianos. Si tú sales a la calle como cristiano, la gente te va a mirar y te va a juzgar. Y si tú no andas adecuadamente, si no obras conforme a la voluntad de Dios, en la cosa más pequeña estarás profanando el nombre de Dios. Somos llamados a santificar el nombre de Dios. A partir de ahora, cuando tú ores al Señor y digas, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya sabe a lo que se refiere Jesús. Señor, ayúdame a santificar tu nombre en mi vida. Que mis palabras te glorifiquen. Que mis hechos te glorifiquen. Que aún mis pensamientos santifiquen tu nombre. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Si tú no estás viviendo una vida de consagración a Dios, tú estás profanando el nombre de Dios. Conozco a creyentes que no le dan importancia a eso, pero es importante. A mí me gustaría en esta noche, si me lo permiten, los pastores, hacer una oración por todos los que estamos aquí en este lugar, para que Dios nos ayude. Primero a entender su palabra y después a ser hacedores de ella. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor. Padre del cielo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Conforme a tu voluntad, Dios del cielo, Sí, Señor. yo he predicado tu palabra. Gracias, Padre. Ahora te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, Amén. Sí, Señor. tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre nuestras vidas. Oh, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos de todo mal. Amén. Ayúdanos, Señor, a superar Ay, poder. todo aquello que nos separa de ti, Señor. Ayúdanos a apartarnos de lo que no te glorifica. Nombre del Señor Jesús. Señor, Oh, Señor. Padre. hay áreas de nuestra vida que no te glorifican a ti. Oh, Señor. Y queremos consagrarlas. Queremos entregarlas por completo a ti, Señor. Amén. Ayúdanos, Dios del cielo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdanos a santificar tu nombre, no solo en lo que se ve,
sino también en lo que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos a santificar tu nombre en público y también cuando estamos a solas en privado. Ayúdanos a glorificar tu nombre, a santificar tu nombre, Señor. En el nombre de Es el deseo de nuestro corazón, pero necesitamos de ti, Señor. Amén. Necesitamos del poder y de la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Hay victoria. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos, Señor, Amén. a vencer las tentaciones. En el nombre Ayúdanos a vivir sometidos por completo a tu voluntad, a resistir las tentaciones para que el diablo huya. Ayúdanos Jesús. para que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, Amén. Gloria a Dios. en nuestros matrimonios, Sí, Señor. en nuestras familias, en nuestros hogares. Amén. Gloria a Dios. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Porque este mundo nos necesita, Señor. Amén. Te necesita a ti, Amén. Aleluya. pero necesita que nosotros le llevemos hasta ti, Señor. Amén. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos, Amén. Gloria a Dios. a no ser rebeldes a tu voz. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y prometemos darte a ti siempre, Señor, la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Amén. Sí, En el Señor. nombre de tu Hijo. Amén. 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 Puedes sentarse, mis hermanos.